Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te hablaremos acerca de cómo interpretar planos estructurales. ¿Nos acompañas? Muy bien, como este es un tema muy técnico, sí se requieren tener ciertos conocimientos de construcción. Vamos a explicarlo en un área muy pequeña, en este caso es una cochera, para que la mayoría pueda entenderlo bien. Muy bien, aquí tenemos lo que es la planta de la losa de ampliación de cochera. Primeramente, ¿qué debe contener un plano estructural? Debe contener la información en planta, debe contener detalles que nos den más información sobre los armados, secciones y cortes de las vigas o nervaduras. Muy bien, vamos a empezar aquí. Si ustedes ven, hay muchos textos. Por ejemplo, NT, N1, NB, C1, VE1, C2. Ahorita vamos a explicar qué significa cada uno. Vamos a empezar por este. Generalmente la simbología que empieza con V significa que es una viga en la losa. Entonces, nos vamos al cuadro a los detalles y aquí encontramos VE1, aquí encontramos el detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que es una viga, es la viga E número 1, es la viga de losa. Quiere decir que entre la C1, que significa columna 1, y la C2, que es columna 2, vamos a tener una viga que va a llevar dos varillas del número 4 en la parte superior y 4 varillas del número 5 en la parte inferior. Esta viga medirá 30 por 20 centímetros y va a llevar estribos del número 3 o de 3 octavos a cada 8 centímetros. Aquí inmediatamente la podemos identificar, así de fácil. Ahora nos vamos a lo siguiente. NT, ¿qué significa la NT? La N generalmente significa nervadura y la T quiere decir que es de temperatura. Todas estas vigas que vayan en el sentido vertical van a ser NT según lo indica el dibujo. Nos vamos al detalle. NT, todas las NT van a llevar una varilla del número 3 arriba y una varilla del número 3 abajo. Aquí, por ejemplo, este calculista pues le falló porque debió haber tenido un ejemplo como este para poder ver la sección de la nervadura. Muy bien, aquí vamos a la siguiente. Aquí tenemos la N1. ¿Qué significa? La N, como ya dijimos, es nervadura tipo E y es la número 1. Entonces nos vamos y la buscamos en la simbología y aquí la vamos a encontrar. La nervadura NE1 va del eje del límite de propiedad, que es este, al eje 4. Todas las que van en sentido horizontal en este caso son NE1. ¿Qué nos está indicando aquí? Que lleva 4 varillas número 4 en el lecho inferior y lleva 2 varillas número 3 en el lecho superior. Pero aquí nos está haciendo la indicación de que únicamente del eje a 1 metro. Únicamente en toda esta sección nos está indicando que no va a llevar varilla. Aquí, como comentamos, le falló al calculista, no nos puso la sección, pero ahorita vamos a ver de qué manera podemos identificar la altura y el ancho de la nervadura. Muy bien, ahora nos vamos con la NB. La NB nos indica que solamente es esta.
Entonces nos vamos al detalle. Esta diferencia de la NE1 nos indica que las varillas son corridas en la parte superior y en la parte inferior. Nos indica que lleva 2 varillas del número 3 en la parte superior y 2 varillas del número 3 en la parte inferior. Además nos está aquí haciendo la anotación de que lleva estribos. Est significa estribos del número 2 a cada 20 centímetros. Ahora vamos con la NT. Todas estas vigas van a ser NT según nos indica el dibujo. Nos venimos al detalle y podemos ver que la NT lleva una varilla corrida del número 3 en la parte superior y una varilla corrida del número 3 en la parte inferior. Aquí, entre otra información, también nos está indicando el tamaño de los huecos del aligerante, que en este caso son 100 por 60, lo que quiere decir que son 100 centímetros por 60 centímetros. También nos indica el grosor de esta N1, que será de 15 centímetros, y el grosor de las NT, que son las nervaduras de temperatura, será de 10 centímetros. Otra forma de identificar los grosores de las nervaduras es yéndonos al detalle de sección tipo de losa. Siempre debe venir este detalle. Aquí nos indica que las nervaduras de carga serán de 15 centímetros. El espacio del aligerante es de 60 centímetros y la siguiente nervadura de carga también será de 15 centímetros. También nos indica que la altura total de la losa será de 20 centímetros, teniendo 15 centímetros para el aligerante y 5 centímetros para el patín de concreto. También podemos ver la indicación de que de centro a centro de nervadura de carga tendremos que tener 75 centímetros. Y otra indicación importante es que el patín de concreto de la losa llevará un refuerzo con acero de temperatura de malla electrosoldada 66-10-10 al centro del patín de la losa. Aquí vamos a ver lo que es ya muy rápido el detalle de la cimentación. En este caso, como esta es una ampliación, solamente se va a poner una zapata. Aquí nos indica C1, quiere decir que es la columna número 1. C2 quiere decir que es la columna número 2. TC1 significa que es la trave de cimentación número 1. Z1 significa que es la zapata número 1. Y aquí, por ejemplo, nos da la indicación de que esta zapata tiene una medida de 120 por 120 por 25 centímetros y que lleva un refuerzo de varillas número 4 a cada 15 centímetros en ambas direcciones. Aquí nos da alguna otra indicación, como que hay que unir la trave de cimentación a la cimentación existente. Todas estas notas hay que atenderlas porque siempre son importantes. Muy bien, vamos a los detalles, igual que en la losa. En este caso, la TC1, que es la trave de cimentación 1, aquí nos está indicando en el corte que lleva 6 varillas del número 4 y estribos del número 3 a cada 20 centímetros. Son 6 varillas, 1, 2, 3 en el lecho superior, 1, 2, 3 en el lecho inferior. Son las 6 varillas número 4 y su estribo número 3 a cada 20 centímetros. También aquí nos está indicando que la sección de esta trave es de 40 centímetros de altura por 20 centímetros de ancho. Nos vamos a la siguiente, que es la columna 1, la C1. Aquí nos está indicando que tiene una sección de 30 por 30 centímetros y que lleva un refuerzo de 8 varillas del número 4 y estribos número 3 a cada 15 centímetros. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varillas número 4, estribos número 3 a cada 15 centímetros.
Aquí de igual modo, columna número 2 con una sección de 30 por 15 centímetros, 6 varillas número 4, estribos número 2, en este caso muy importante, acá era estribo número 3, aquí es estribo número 2, a cada 15 centímetros. Y por último, vemos lo que es el detalle, el corte de la zapata. En este caso es información complementaria de esto. Aquí nos dice que es una zapata de 1.20 por 1.20 por 25 centímetros de alto. Aquí está más ejemplificado, 1.20 por 1.20, zapata número 1, y aquí tenemos un corte. En este corte hay un poco más de información. Aquí nos está indicando que se tiene que desplantar a una altura de 2 metros, una profundidad de 2 metros bajo el nivel del terreno compactado. Nos está indicando también que debe llevar una plantilla de concreto en la parte inferior de la zapata y que el peralte de la zapata, es decir, la altura de la zapata, será de 25 centímetros. Además, aquí ya nos podemos dar una mejor idea de que lleva varillas del número 4 a cada 15 centímetros, y esto quiere decir que es en ambos sentidos. Línea horizontal quiere decir que son las varillas que van en este sentido, y los puntos nos indican que son las varillas que corren en el sentido contrario para formar la cuadrícula. Bueno, amigos, esperemos que les haya sido de utilidad esta información. Si tienen alguna duda, déjenlo en la caja de los comentarios. Saludos.